Ok. Buenas tardes, soy la alumna López Brenda Isabel. Vamos a hablar sobre el equipo ultrasónico de sellado de polímeros progresivos. Estoy con mi primo Jesús y nos va a estar acompañando durante la exposición. ¿Qué es? Este tipo de sellado genera un enlace molecular de alta fuerza convirtiendo el voltaje eléctrico en vibraciones mecánicas, de las cuales se induce dicho material por una herramienta de soldadura que se llama sonotrode. Este material de empaque suelda o sella con el calor que genera por su frecuencia ultrasónica. De ser de 20 a 35 Hz, hay algunas máquinas que operan de 20 a 40 y hay otras que operan de 15 a 60 Hz. Como podemos observar en las dos primeras imágenes, los dos son sellados de equipos, sellados ultrasónicos de diferentes equipos. El de que está del lado izquierdo se usa más que nada para sellar materiales metálicos y el que está del lado derecho es el que nos ayuda a sellar materiales de lo que son plásticos o polímeros progresivos. Ok, este sellado es una alternativa pues muy confiable y económica para los procesos térmicos típicos que aseguran sellos herméticos con cierta calidad a pesar de la contaminación que produce el producto. Esta tecnología de sellado ultrasónica es particularmente adecuada para procesos de envasado con altos requisitos de tasa de producción. ¿Qué significa esto? Que las aplicaciones son muy exigentes y los requisitos de monitoreo y validación de sus procesos tienen una alta calidad. El ajuste inteligente de los parámetros de soldadura o sellado a las variaciones relacionadas con el ambiente y el proceso permiten la calidad del sellado que sea uniforme. El sellado por ultrasonido. Este pues garantiza la concentración de entrada de energía y por lo tanto breves tiempos de sellado entre 100 y 200 milisegundos. Con el sellado ultrasónico el calor se genera en el interior de la película, no con el de entrada. El calor desde el exterior, como es el caso del termosellado. Las herramientas del sonotrodo y yunque, que más adelante se les va a explicar cuál es la función de cada uno, estos entran en contacto directo con el material de empacado y permanecen fríos durante todo el proceso de sellado. En este sellado el calor es necesario para la fundición solo que se genera en la capa interior del sellado termoplástico. Es una conversión localizada en vibraciones de calor por fricción. Los perfiles del yunque y sonotrodo son en su mayoría lineales e incluyen radios o mesetas pequeñas. Estos perfiles garantizan la concentración de entrada de energía. Las herramientas que ya mencionamos y la capa de soporte queda prácticamente fría a la entrada de la energía y el calor se disipa más rápido hacia el exterior debido a la diferencia de temperatura entre las capas, entre la capa y el soporte y la capa del sellado, de modo que la resistencia del sellado es significativamente mayor. El sonotrodo. El sonotrodo refuerza y transmite la concentración de oscilaciones mecánicas emitidas por el transductor a la pieza a sellar. Su superficie de apoyo debe adaptarse correctamente al contorno de la pieza, a tratar con el fin de que el sentido de oscilación se encuentre vertical y con la mayor exactitud posible con respecto al director de energía. Debe ser construido en resonancia con la frecuencia nominal del transductor. Su relación de masas configura la fuerza deseada o amplitud. Esta se puede diseñar con una mayor emisión de fuerza y menor amplitud, o mayor amplitud y menor emisión de fuerza. Cuando no se es posible obtener dicha amplitud en la fabricación de un sonotrodo por su forma,
En relación a la entrada y salida, se recurre a modificar la amplitud mediante el empleo de los bústers. La oscilación del sonotrodo se produce por el prensado que existe y la dilatación de su textura, de la textura del material, la cual está sujeta a cargas extremadamente intensas. El esfuerzo del material está en proporción a la amplitud en la que ésta oscila y por tanto se destruye el sonotrodo, ya que en su diseño y el cálculo intervienen varios factores. ¿Cuáles son estos factores? Uno de los factores es la naturaleza del material al cual se va a sellar, la forma y dimensión de la pieza, las operaciones de cómo se van a realizar y la amplitud suministrada del generador y del transductor. También tiene que ver el búster que se va a utilizar, el material del sonotrodo, las dimensiones y la forma del sonotrodo, y básicamente se destacan esas. Entre otras del sonotrodo pueden ser redondos o rectos, catenoidales, redondos exponenciales y redondos escalonados. También existen sonotrodos rectangulares, de pala o cuadrados. ¿Cómo se logra el sellado por ultrasonido? Los dos materiales termoplásticos que se van a unir son colocados juntos, uno arriba del otro, un soporte llamado nido. Un componente de titanio o aluminio puede ser llamado también el sonotrodo. Hace contacto con la parte del plástico superior. Después, una presión controlada es aplicada por el sonotrodo, empujando las dos piezas de plástico contra lo que es el nido. El sonotrodo está vibrando verticalmente y aproximadamente a unos 20 kHz en algunas máquinas y en otras 40. A una distancia, las medidas de esa distancia son en milésimas de pulgadas, que vienen siendo micrones, por un determinado tiempo llamado tiempo de soldadura. Las vibraciones mecánicas son dirigidas al punto de contacto de las dos partes. Las vibraciones mecánicas son transmitidas a través del material termoplástico y este que llega al punto de su unión para crear el calor. Cuando la temperatura en el punto de la unión alcanza el punto de fusión que se necesita, el plástico para que este se derrita y influyen las vibraciones, estas empiezan a cesar. Esto permite que el plástico derretido se enfríe y se solidifique de nuevo. La fuerza ejercida sobre las piezas se mantiene por un tiempo determinado y este permite que las piezas se unan otra vez, la cual se puede aplicar una mayor fuerza para mejorar una unión entre los materiales, y una vez que el plástico haya solidificado, la fuerza ejercida sobre las piezas se elimina y el sonotrodo se retracta. Las dos piezas de plástico ahora están unidas como si nunca hubieran sido separadas, sino que hubieran sido una sola misma pieza de polímero. Entonces, como podemos ver en la imagen, ahí aparece paso por paso lo que es el sonotrodo, donde van unidas las partes plásticas y el nido, el contacto que tiene el sonotrodo con esas dichas partes plásticas, luego la aplicación de la presión sobre este, y luego ya tiene que estar el tiempo de soldadura ajustado y el tiempo que se sostiene dicha soldadura, y luego se retira el sonotrodo. En los criterios técnicos vamos a encontrar lo que es la capa sustrato. Vamos a ver la diferencia que es entre el calor convencional de otras máquinas, que pueden ser barras o mordazas calientes, que también transfieren calor de afuera hacia adentro, pero en esta capa de sustrato es externo, se le dice portador, no presenta ningún incremento importante de temperatura. Cuando la energía vibra ya no está presente,
lo cual significa que la fricción se ha desaparecido o se ha disipado hacia el exterior más rápidamente. Entonces, los problemas de resistencia del sellado, que es el hot tag, después del proceso de sellado se experimentan con el proceso tradicional del sellado. Son virtualmente eliminados. Este punto pues es muy importante para las máquinas empacadoras verticales. Fue una de las que vimos al principio, las que están en el sellado de plásticos. Y en la imagen del sellado horizontal que está caliente, no resiste a veces el peso del producto, en el cual se trata de abrir el sellado parcial, debilitándolo, o en su defecto pues se abre totalmente el producto. Aquí, como pueden ver, dice que no presenta ningún incremento importante de temperatura cuando la energía vibratoria ya no está presente, lo cual significa que el calor de la fricción se ha disipado hacia el exterior más rápidamente. Como pueden ver, en la primera película viene apenas el calor y viene se podría decir que de adentro hacia afuera, y se va viendo cómo va a transcurrir el calor en lo que es la película. Es la capa donde se encuentra el sonotrodo y el yunque. Ok. Los problemas de resistencia de sellado caliente, como podemos ver, en la máquina son verticales y se experimentan con el proceso tradicional de sellado. Es como calentar un plástico con otro y se vuelven a unir. Este punto pues es importante para las empacadoras. A través que sellen son fuertemente impactadas, y ahí es donde, si aún está caliente el material, pues tiene dos opciones: o se abre y se abren parcialmente, o simplemente el material se va debilitando, o si está muy débil, definitivamente se abre totalmente el sellado. Lo que es tiempo de ciclos cortos, dice que los sistemas de ultrasonido se caracterizan por ser eficientes energéticamente, ya que la energía solo necesita ciertas vibraciones ultrasónicas. Es posible que sean tiempos de ciclos cortos, entre tiempos de 80 y 200 milisegundos. Este beneficio pues se vuelve más obvio cuando se utilizan materiales gruesos de empaque. En este contraste a la tecnología, la que es llamada tradicional del sellado del calor, consiste en que pues es por ultrasonido y puede ser operado inmediatamente sin esperar a que suba temperaturas o los procesos de arranque que requiera pues cierto tiempo. En este, almacenando parámetros de sellado en la memoria del generador ultrasónico, es posible cambiar automáticamente sus parámetros de ajuste. ¿Qué significa esto? Entonces también tienen como cambios inmediatamente desde el inicio de la operación del sellado, lo cual que no hay un tiempo perdido específico en la producción debido a que sean por cambios de material o de producto. Los sistemas por ultrasonido ofrecen ajustes, y estos ajustes son inteligentes a los parámetros de sellado, compensando automáticamente los cambios en condiciones ambientales, y las variaciones de estos materiales o en el proceso de sellado aseguran definitivamente una calidad pues uniforme en dicho sellado. Dice, el sellado a través de la contaminación del producto el sellado por ultrasónico asegura una alta fuerza de sellado. Como pueden ver ahí en la imagen, tenemos lo que es donde se va a sellar. Tienes la altura total, el área donde se va a sellar, el espacio que es de cabecera, el fuelle de fondo y el ancho total. Este disminuye ostensiblemente a las fugas de los empaques. Este punto es muy importante, ya que durante la paletización de un solo empaque con fuga daña todas las demás cajas que estén en el mismo pallet o en los aledaños. Entonces eso significa cuando ya se guardan.
Entonces, otro punto es que permiten la posibilidad de sellar a través de contaminación de producto en empaques con un reducido espacio. Se llama head space, lo cual redunda en una reducción de la cantidad de material al empaque utilizar. El principio ultrasónico, aquí se los voy a leer detalladamente, ya que son 8 puntos de los cuales tenemos que seguir para, pues no seguir, más que nada, son 8 puntos importantes de cómo funciona el principio de lo que es el sellado con ultrasonido, ya sea en una máquina que empaque polímeros o plásticos o materiales ferrosos o ya sea el níquel o el aluminio. Ok, como punto número 1, tenemos que la frecuencia de la vibración es creada por un generador ultrasónico. El voltaje de línea del generador es convertido a un mayor voltaje que oscila a una frecuencia ultrasónica y esta es entonces aplicada a un convertidor ultrasónico. Lo que pasa es que hay algunas máquinas donde se mira que lo que se genera, por así decirlo, como ultrasonido o como vibraciones, después se transforma en lo que es como un tipo de voltaje eléctrico. Este es el que causa el calor y es el que causa el sellado. La amplitud de la vibración generada por el convertidor puede ser variada utilizando diferentes relaciones de masa para el amplificador y el sonotrodo, y por lo tanto esto armoniza la herramienta particular del sellado. 5. El sonotrodo es una herramienta de sellado vibratorio que activa e introduce energía vibratoria bajo una presión aplicada directamente dentro de los materiales de emplaque. La frecuencia de la vibración es el número de ciclos de vibraciones por segundo, que está entre 20 y 35 kHz. 20 kHz son 20.000 ciclos de vibraciones mecánicas por segundo. Entonces 35 serían las mismas respectivamente. Como dice aquí en el punto número 5, dice que es una herramienta de sellado que es una presión aplicada. Entonces es lo que se miran en las máquinas, en las termoplásticas, donde aparece el cenotrodo que aplica la presión con lo del yunque, y si tienes el material plástico, pues prácticamente son los materiales de empaque y esas vibraciones de ciclos por segundo son las que hace que se unen. La amplitud de las vibraciones es la mitad de la amplitud de la oscilación, y para una aplicación típica de una unión está entre 20 y 50 micrones. Como número 7, el yunque tiene una superficie contorneada y tiene también un área de contacto reducida que ofrece un sellado hermético que no solo es superior a los métodos tradicionales de sellado, sino también más angostos en el ancho. Este yunque sirve como una herramienta pasiva y debe ser desacoplada vibracionalmente para resultados óptimos. La superficie contorneada del yunque, este, la superficie contorneada del yunque define la zona de sellado y por lo tanto el sitio donde la función inducida ultrasónicamente ocurre inicialmente y donde la capa sellante del material de empaque se convierte en estado líquido. Una vez que la energía ultrasónica ya no es aplicada, el material de la capa pues se sella y se solidifica. Ok. En componentes básicos y sus funciones tenemos lo que es el sistema básico de ensamble por ultrasonido o por ultrasónico, que consta de 4 componentes. Uno de ellos es el generador, otro es la fuente de poder, el transductor es el convertidor y el amplificador, y el sonotrodo, que viene siendo la pieza acústica, que es el que hace que cause las vibraciones.
Se necesita una prensa para sostener el convertidor, o el amplificador, con el sonotrodo. Podríamos decirle que es el cañón, y un nido, que es el que va a sostener las piezas a unir para completar el sistema de ensamble plástico por ultrasónico. El generador es el que cambia la energía eléctrica convencional de 120 volts en corriente alterna a 50 Hz. Esta energía eléctrica es una frecuencia a la cual el sistema está diseñado a operar. Aunque tiene diferentes frecuencias de operación, son utilizadas en varias partes del mundo, y estas frecuencias, las más comunes para la producción de manufactura, son de 20.000 Hz a 40.000 Hz, que lo que habíamos mencionado hace rato, que eran 20.000 kHz y 35 kHz, 45, perdón. La energía eléctrica de alta frecuencia producida por el generador es enviada a través de un convertidor, el cual cambia la energía eléctrica a un movimiento mecánico vertical de baja amplitud, o de las vibraciones. Estas vibraciones son transmitidas al amplificador, el cual es usado para incrementar o disminuir la amplitud de las vibraciones de la cantidad de amplitud requerida, y depende mucho también del material, el tipo de aplicación que se va a necesitar y el trabajo que se necesita hacer. A veces es necesario cambiar la amplitud de las vibraciones que va en el sonotrodo, ya que el resultado no puede ser apropiado en una aplicación específica. El amplificador incrementa o decrementa la amplitud para hacer eso posible. La cantidad de incremento en la amplitud es expresada como la razón conocida como ganancia. Para esto tenemos un amplificador de 2 a 1, que significa que es unido al convertidor y duplica la amplitud de la vibración a su salida. El amplificador de 3 a 1 triplica la vibración, y el amplificador incrementa la amplitud de las vibraciones a la mitad. Después las vibraciones son transmitidas al sonotrodo. Esta es de una forma y tamaño apropiado para entregar mejor las vibraciones de la pieza, dependiendo de su forma. El sonotrodo puede incrementar la amplitud de las vibraciones. O sea que, en resumen, el generador provee la energía eléctrica de alta frecuencia al convertidor, y en la cual se transforma a vibraciones de alta frecuencia. El amplificador altera la amplitud de las vibraciones entre el convertidor y lo que es el sonotrodo. Va a tener una aplicación y del trabajo específicas, de las cuales pues van a ser necesarias. A veces va a ser importante, necesario y fundamental cambiar la amplitud de estas vibraciones que van en el sonotrodo para que el resultado sea apropiado. Y en una aplicación específica, el amplificador incrementa o decrementa la amplitud para poder hacer esto. La cantidad de incremento en la amplitud es expresada como la razón conocida como ganancia. Aquí vamos a poder ver los componentes que vienen siendo para componentes básicos y sus funciones. Es lo que estuvimos mencionando, que es el generador ultrasónico. También vamos a encontrar la red de suministro, que es la línea del voltaje, con el convertidor, el intensificador, que es el booster, el sonotrodo y la pieza superior que vamos a soldar.
También en la pieza inferior donde se ha de soldar es donde la superior y la inferior son las que se unen. Vamos a ver las ventajas del sellado por ultrasonido. Este es un proceso rápido, eficiente y pues muy repetitivo y producen uniones fuertes usando poca energía. No se requieren solventes ni adhesivos, tampoco se requieren sujetadores mecánicos ni calor externo. El ensamblaje final es fuerte y limpio. En tipos de sellado ultrasónico podemos ver, bueno, existen tres. El primero que se mira es soldadura de punto. Como pueden ver, tiene el búster y tiene el transductor. En la segunda imagen está el transductor rotativo, que es la soldadura de costura, las piezas a trabajar y la vibración que se mira en la parte donde está la flecha aquí en las uniones. Y la tercera también tenemos lo que es la convencional, la que le habíamos mencionado que era de punta. Son los transductores, el búster, la torsión, las piezas a trabajar y el yunque. También en lo que es el ensamblaje de piezas, este tiene un ciclo muy rápido porque la energía es transferida hacia el área de la unión y el calor se desarrolla pues muy rápidamente. La rápida disipación de calor hace que este proceso sea más rápido. Se los menciono porque, por ejemplo, en este por este sellado ultrasónico de polímeros es muy aceptado en industrias, pues más que nada médicas. También existen otras industrias que es la automotriz, eléctrica, electrónica. Más que nada en la eléctrica y la electrónica es porque como puedes sellar componentes, por ejemplo cables, a veces tienen como unas chapitas al final de estos y son prensados. Ese se le llama soldador ultrasónico. Entonces, también ya empezaron a abrir las puertas a otras soluciones que se encuentran los conductos de los tubulares, tanques de almacén, transportes y procesos de hechos de plástico reforzado en un proceso económico que incrementa pues significativamente la producción a un bajo costo, entonces les conviene más. El caucho. ¿Por qué les voy a mencionar el caucho? Porque el caucho es considerado un polímero. Puede ser, el caucho natural se considera como un polímero del isopreno y la formación de distintos cauchos sintéticos se basan en la polimerización del butadieno y de homólogos isopreno o derivados cloropreno que tienen la misma estructura. Es importante mencionar porque ya que se derivan varias cosas desde ahí. Entonces, más adelante vamos a ver lo que son los tipos de caucho. Ok, la soldadura ultrasónica para recuperar el caucho de los neumáticos. Entonces, era lo que les estaba diciendo que como es un importante polímero, bueno, más bien, no solo importante, existe gran cantidad de caucho utilizado más que nada en la industria automotriz, pero eso lo utilizan para reciclaje. Entonces, de ahí es donde se puede recuperar bastante material. Entonces dice que considerando los desechos generados por la industria automotriz por neumáticos en desuso y la poca capacidad para obtener productos de alta calidad, se dispone del sellado ultrasónico como método para obtener piezas que a su vez pueden volver a reciclarse, gracias a que el sellado ultrasónico pues no contamina y con otros productos del elemento de base. Lo que son los tipos de cauchos. Está el caucho natural, que es el más utilizado en el mundo, en el cual a partir de ahí se han ido desarrollando pues todos los demás cauchos sintéticos. Y el caucho natural también se califica como un no resistente al aceite y su trabajo es de 70 grados centígrados.
En estos tipos de caucho están dos características que tal vez no son las más favorables, pero ofrecen otras cualidades que lo hacen insustituible. ¿Qué significa esto? Pues que entre ellas están las excelentes características mecánicas, incluso en mezclas que no tienen carga, entre las que se destacan la resistencia de la tracción y la resistencia al desgarro. También tiene una excelente resiliencia. También su deformación es remanente, puede trabajar a diferentes temperaturas, entonces tiene una buena resistencia a bajas temperaturas. También son contrapartidas a estas características. Podemos mencionar otras que tienen escasa resistencia a la intemperie y al ozono, por lo que es preciso protegerlo. Esto puede ser con antioxidantes o contra antiozonantes. En cuanto a la utilización, destaca la fabricación de lo que son neumáticos fundamentalmente, y los grandes neumáticos y los de competición, debido a, pues, más que nada a sus severas condiciones de trabajo. El polis- polisopreno sintético. Pues vemos que gracias a él se pueden obtener diferentes síntesis de un material homólogo en el caucho natural, y su formulación es muy similar a la de este. Lo que puede ser particularmente ventajoso en este caso es que el modelo poliección, o en la fabricación de piezas muy complicadas o poco espesor y de gran superficie, tiene, en su cambio, es una menor resistencia al desgarro, sobre todo a las temperaturas que son de vulcanización. Puede causar dificultades del desmoldeo o de tales piezas complicadas en la extrusión, calandrado y confecciones de artículos compuestos del polisopreno. En lo que son los sintéticos, pues no presentan dificultades especiales, excepto las que se puedan derivar, que sea una menor tenacidad y resistencia cuando está en crudo. Y en el caso de los obtenidos, que es el butilitio, este tiene un flujo más frío, tiene un flujo en frío. La menor tendencia de la cristalización que poseen los polisoprenos sintéticos, más que nada se traduce en los valores de baja dureza, rigidez, resistencia y tracción al desgarro. ¿Me traes el cargador de la compu? Ahí está, gracias. Por favor. En lo que es los cauchos de butadieno, estireno, los cauchos de butadieno y estireno constituyen el tipo de caucho sintético de mayor volumen de consumo. El SBR es menos flexible a la oxidación que el caucho natural, en parte por llevar ya incorporado pues un antioxidante. ¿Sí que es aquí? Gracias. Y en parte por su naturaleza intrínseca. Los SBR, además de estos, necesitan pues presencias de cargas reforzantes para alcanzar un nivel satisfactorio a resistencias mecánicas. Con estas cargas se obtienen una resistencia más que nada a la abrasión, y los cauchos SBR son claramente inferiores al caucho natural, con lo que se refiere a la resistencia. En lo que respecta a su comportamiento, tiene frente a la fatiga dinámica. Los SBR son mejores y son mejores que el caucho, son mejores. En cuanto a sus principales aplicaciones, destacan la fabricación de cubiertas de lo que son neumáticos,
aislamientos de cables y artículos técnicos moldeados, calzado, correas, mangueras y adhesivos y entre otros materiales. Los cauchos de polímeros de butadieno figuran entre los primeros cauchos sintéticos fabricados a la escala industrial. Estos son más altos en resistencia a la tracción y al desgarro y de alargamiento en la rotura. Una de sus peculiaridades de los vulcanizados, más que nada del BR, es su alta resiliencia a temperatura ambiente, incluso es mucho más superior que la del caucho natural. También su resistencia al frío mantiene una elevada resiliencia. Tiene con sus temperaturas, puedes llegar a temperaturas muy bajas que pueden ser a menos 40 grados centígrados, y si es una formulación entre natural se sustituye progresivamente con el BR, ya que esta no supera un valor que es aproximadamente entre el 40 y 45% y no produce un empeoramiento o una falla en este. Dice que también tiene menor tendencia al agrietamiento por fatiga, tiene mayor resistencia a la revisión analógica y en el caso de formulación de base SBR, las características de resistencia a abrasión y tiene menos tendencia a que generen calor y por lo tanto en temperaturas de rodaje son mucho menores. Ahora vamos a hablar sobre el sellado y corte por ultrasonido. Pues el sellado y corte son simultáneamente cuando se soldan y se separan materiales en un solo paso de trabajo. Más que nada es para sellar los bordes e incrementar la eficiencia de un proceso, combinando los dos procedimientos para que evite dispositivos punzocortante posteriores. Se pueden recurrir al sellado corte por ultrasonido. En la industria del empaque, como se puede ver, pues tenemos un cepillo de dientes. Es posible sellar y troquelar blísteres, bandejas o vasos en un solo paso. También tenemos en la industria textil, se utiliza frecuentemente el sellado y corte, cut and seal, al soldar textiles termoplásticos elásticos y rígidos de modo continuo. También por ciclos de sonotrodos verticales. Consiste su trabajo que sea un sellado rápido. En tecnología ecológica también tiene un bajo consumo de energía y por lo tanto los ciclos son mucho más rápidos, sin diluyentes o aditivos y al momento de soldar. El reciclaje no es problemático a las piezas para soldar. El punzado por ultrasonido. Fue patentado por Sonotronic y permite realizar aperturas de ficción exacta en la misma calidad de plásticos y textiles, adicionalmente al material que puede ser estampado o sellado durante el proceso de troquelado o bordes. Y durante el punzonado de ultrasonidos, se alcanza una máxima flexibilidad como la máxima calidad durante el corte completo. No se forma en la superficie de troquelado, ni rotura, ni el banco, ni pelusas. Una ventaja también adicional es que el proceso es posible tener un preestampado y consiste en desacoplado independientemente del grosor del material.
el troquelado es el mismo y ópticamente limpio tanto en plásticos ya sean laqueados como en plásticos no laqueados. El proceso es similar, el proceso de sellado es similar a la soldadura por ultrasonidos. A diferencia de estas piezas no son unidas o separadas. Las vibraciones por ultrasonido pues calientan el plástico en la zona de separación, de manera que estas pueden sonar con baja fuerza y cortar la herramienta. En comparación con el punzonado mecánico, eh, para ello el yunque o el sonotrodo indica la geometría del troquelado. Al desplazarse es posible también que pueda procesar diferentes formas exteriores o formas interiores de un solo paso. En características del proceso y del procedimiento, pues vamos a ver también unos pasos muy específicos. Es muy parecido, como menciona, a la soldadura por ultrasonidos en relación de las ventajas y de las tecnologías del punzonado y de separación y el punzonado por ultrasonido patentado presentan principalmente las siguientes características y ventajas. Entre ellas, pues no hay una fuerza de troquelado reducida por un troquel apoyado por ultrasonidos, tampoco hay ruptura blanca o deformación o formación de pelusas en la superficie donde se hace. El acuñado es acoplado y constante del radio, independientemente del grosor del material, tampoco se presenta. El troquelado óptico limpio de plásticos laqueados o no laqueados. Ninguna modificación posterior por el punzado de plásticos laqueados. Ingreso de laca durante el troquelado del radio tampoco. Posibilidad de combinación de trabajos o de soldadura de troquelado. Integración de tecnología de troquelado por ultrasonidos y procesos procesos de termoformado tampoco se presentan. Esas serían como las grandes características y sus ventajas. Vamos a ver lo que es generalidades de la tecnología del sellado ultrasónico. Como definición del sellado por el calor al contacto, también tenemos características de la tecnología de sellado por el calor al contacto, también resistencia al sellado y hermeticidad del sellado. Como definición del sellado del calor y contacto, esta es como una conjunción de una película al material termoplástico. Esta está adherida al material del sello o al empaque con el material que se pretende sellar. Está en conjunción, se logra como una combinación de calor y presión en un periodo específico de tiempo. Las características de tecnología del sellado por el calor al contacto, por el hecho, eso se menciona más bien por el hecho de que existe una conjunción entre la superficie a sellar, que son calentadas a la temperatura requerida, con un pistón o una cabeza selladora. La conjunción se logra suavizar al material termoplástico y aplicando una presión y un calor por un periodo de tiempo. Después de los materiales pues, se han enfriado y la unión entre ellos puede ser fácilmente separada. Esto depende de los materiales seleccionados o los parámetros del sellado para la selección y los requerimientos del fabricante del producto a envasar. En la resistencia del sellado tenemos que tiene una resistencia a la película, lo que es el termoplástico, que es como proporciona la unión de los materiales y es determinada por parámetros de sellado, sean las temperaturas y el tiempo de presión, otros factores que se deben de considerar para y también pueden obtener una resistencia que es la resistencia deseada con el diseño y el montaje del pistón. O cabeza selladora, por así decirlo, y el ancho de composición química también
con la película del termoplástico. La hermeticidad del sellado. La hermeticidad del sellado quiere decir que es absoluta. Es absoluta el sellado y se da cuando existe una conjunción de los termoplásticos involucrados y es un proceso que es como 100% de la película del termoplástico, el material del sellador que se forma es como un anillo de sellado y también es importante hacer notar que tiene una baja resistencia y tampoco quiere decir que no tampoco quiere decir que el sellado sea hermético. Aquí es donde entramos a lo que es parámetros de sellado. Tenemos el tiempo de sellado, la temperatura de sellado y la presión del sellado. El tiempo del sellado es el tiempo durante el cual esta herramienta, es el pistón o la cabeza selladora, ejercita su efecto sobre las partes de ser selladas. La unidad de medida de este parámetro es el segundo. La temperatura del sellado y la temperatura que proporciona este al transformar la energía eléctrica en energía calorífica por medio de una termocupla es el calor requerido. Es el calor requerido para calentar las herramientas del sellado, ya sea de la cabeza o del pistón. La energía eléctrica consumida por la unidad es del kilowatt hora y la temperatura es en grados centígrados. También la presión del sellado es para la unión entre los termoplásticos derretidos con el calor del sellado que se lleva a cabo. Esta presión es medida en bares y el tiempo de temperatura y presión de sellado deben adaptarse bastante con respecto a la forma del producto y a su empaquetado, ya sea un sellado con calidad requerida, utilizando tal vez un mínimo de energías posibles. En operación del equipo, tenemos lo que es una rutina de trabajo. Esto es antes de iniciar la operación de dicho equipo. El operario pues debe estar familiarizado con todo el funcionamiento y sus componentes y con las consideraciones de seguridad que se necesita. Eso no solo es en este tipo de máquinas, sino en general en cualquier trabajo en el que necesites operar algún equipo, tendrás que tener estas consideraciones. Para el proceso de sellado se lleva a cabo para que se lleve a cabo de manera correcta, existe una rutina de trabajo. Perdón. Esta es determinada pues por el operario que deberá seguir y como puntos tenemos que tiene que verificar si el equipo ha sido ajustado a las dimensiones y a otras características de lo que vayan a sellar en esa línea. También cómo encender el equipo. El interruptor de encendido se encuentra al costado de un regulador digital. Como tercer punto es ingresar los valores de los parámetros del sellado del regulador digital. También tiene que proceder con la operación u operaciones del sellado. Y como quinto, tiene que apagar el equipo y colocar el interruptor de encendido en la posición de apagado. El método de trabajo. Esto pues es para llevar una forma óptica del operario, debe seguir los siguientes pasos. Particularmente se debe colocar primeramente el sello que cubre un recipiente. Esta abertura debe estar completamente cubierta con el material del sello. La cara del sello tiene que estar en recubrimiento termoplástico
y se debe hacer contacto con la abertura del recipiente. El recipiente también con el sello sobre su abertura debe ser guiado justo en la parte de abajo del pistón sellador y es donde está el recipiente alto que viene siendo el recipiente de stop. Este sellado es iniciado por el operario por medio del interruptor, pero tiene que ser de 2 manos. Entonces después el pistón se sella con el recipiente y los parámetros establecidos en el regulador digital y en la válvula de mantenimiento de control. Luego se regresa a su posición original y remover el recipiente del sellado. O tenemos como operación de elementos de control, operación de elementos de control del regulador digital. Es importante que el operario pues conozca y domine todas las funciones del regulador. Hay diferentes reguladores, pero las más comunes pues están el que es el del suministro de potencia y el otro que es un regulador digital. Entre estos tenemos lo que es el encendido del equipo, el ingreso del equipo, el ingreso del tiempo de sellado, el ingreso de la temperatura de sellado, ajustes para la correcta operación y ajustes del equipo a la altura del recipiente. El encendido del equipo, pues después de colocar el interruptor en posición de encendido, el tiempo de sellado se programa y aparecerá en la pantalla. En la pantalla se despliega y se ubica con la mano izquierda la temperatura del sellado. Esta programación se aparecerá en la pantalla ubicada en la mano derecha. También como el pistón sellador alcance la temperatura programada, el despliegue de la pantalla se dejará de pulsar y el equipo estará listo para la operación. En lo que es el ingreso del tiempo de sellado, el tiempo de sellado pues podrá aumentarse o disminuirse por medio de las teclas. Sí, dependiendo de dónde esté su ubicación, pero por medio de las teclas que tiene una flecha. Este es un despliegue de tiempos con pasos que tiene por lo general 0.1 segundos. Cuando las teclas de la flecha dejen de ser presionadas, se va a desplegar el tiempo y seguirá cambiando hasta que la tecla se suelte. En el ingreso de la temperatura al sellado, al sellado puede aumentarse o disminuirse por medio de las teclas flecha. El despliegue de esta temperatura cambia a pasos de 5 grados centígrados al mantener oprimidas las teclas de la flecha. El despliegue de temperatura seguirá cambiando hasta que la tecla se suelte. Ajustes para la correcta operación. Estos ajustes del equipo deben de estar conectados en línea de distribución eléctrica, además que el pistón sellador debe estar frío. ¿Por qué debe estar frío? Porque pues no puedes operar un pistón que sabes que tiene cierta temperatura, entonces podría ser no beneficioso pues ni para ti ni para la compañía. Entonces, el ajuste del equipo a la altura del recipiente, ¿qué significa esto? Que pues para reducir la altura se deben de seguir los siguientes procedimientos. Se coloca el recipiente debajo del pistón sellador, se afloja la consola que es la consola guía y al llevar la consola guía más abajo se asegura que la consola guía no esté inclinada hacia un lado. De no ser así, pues puede ser posible que al introducir el pin piloto en el agujero, que es el agujero guía de la consola operacional, pues puede aflojar lo que viene siendo la consola. Después de lo que viene
de que pueda aflojar de lo que viene siendo la consola. Eh, eh, se tiene que apretar la consola operacional y se eleva la consola hacia el pistón y el recipiente. Este debe ser de 20 milímetros. Y luego se hace una guía para introducir el pin guía que está en el agujero guía de la consola operacional y luego se tiene que asegurar. Para incrementar la altura se sigue el siguiente procedimiento. Se afloja la consola operacional, se eleva la consola operacional por medio de la manija giratoria a la posición más elevada, colocar el recipiente debajo del pistón sellador y bajar la consola operacional hasta que la distancia esté entre el pistón sellador y el recipiente sea de 20 milímetros. En requerimientos para la estación de trabajo tenemos lo que es pues el diseño de una estación de trabajo que se debe considerar varios factores, ya sea en ingeniería humana, ergonómicos, de modo que el trabajo pues sea llevado a cabo bien. Hasta en oficinas se aplica esto también, ya que para una buena iluminación, si quieres tener cierto tipo de trabajo detallado, entre otras cosas, también tiene que ser muy confortable para el operador, para que estén diseñados, que sea una operación eficiente y segura. En los principales objetivos del diseño puede ser el mejoramiento de la estación de trabajo, eh, la optimización del trabajo físico, minimización, minimización del tiempo requerido para ejecutar ciertas tareas o labores, también la maximización de utilidades con respecto para el negocio o la empresa. También el ambiente físico de inmediato tiene un impacto muy significativo, ya que no solo es el desempeño del operario y su supervisor, sino también sobre la confiabilidad que se hace con este proceso. Y los factores ambientales también influyen, ya que puede ser un ambiente visual, puede ser de ruidos, vibraciones, la humedad, la contaminación atmosférica y entre otras cosas. En la iluminación, era lo que decía, que influía iluminación, ruido y vibraciones. La iluminación, esta tiene que ser una iluminación correcta, ya que es un factor de importancia para la prevención de accidentes. Ese ayuda al mismo personal a trabajar de una forma mucho más eficiente, ya que pues vas a poder ver bien correctamente en qué estás trabajando. La iluminación de plantas en general de uno de los 4 tipos, pues sea general, general localizada, suplementaria, de emergencia y iluminación general en sistemas. Debe ser distribuida a cada 3 metros y la luz que se debe de producir debe ser uniforme. En el ruido no se debe de trabajar con un ruido excesivo, ya que en las estaciones de trabajo es considerado como un problema muy serio en la industria, más que nada porque afecta al operario. Entonces su inspector en el aspecto de salud como en el de conducta para su tarea asignada en esta estación de trabajo, el equipo debe ser sellado por lo general. Este ruido debe ser sellado del operario. Entonces se recomienda que el compresor de aire o cualquier otro ruido externo que no sea de la máquina esté aislado del área donde está la máquina, porque esto produce un ruido muy alto. Entonces el ruido producido por un equipo así son de 60 a 70 decibelios. Entonces ya no es un rasgo admisible porque es clasificado como un ruido muy intenso
por el Instituto Nacional Americano de Estándares. En vibraciones, la vibración pues es la transmisión que hay de la energía del cuerpo humano al equipo. Por lo general, este se ocurre cuando hay un contacto con una superficie o un sistema que se encuentra en un movimiento oscilatorio. Pues en este caso, pues vaya la redundancia, ¿no? Porque es un sellado progresivo de polímeros y prácticamente la máquina opera de vibraciones. Este se puede también dividir de dos categorías generales, positivas y negativas. Eh, la vibración positiva pues es la vibración que es producida por lo que mencionaba, que es una causa interna del equipo, así que no puedes evitarla. Y la vibración negativa pues es la que se genera en un medio externo. Ese sí se tendría que evitar para que no genere algún error cuando estés en tu zona de trabajo. En mantenimiento e inspección. Estos, pues, la función de estos es proveer todos los medios necesarios para la conservación de elementos físicos de una empresa, en condiciones de que esta empresa pueda operar en su máxima eficiencia. En los procesos productivos de esta, pues, se ve la necesidad de reparar, mantener, reemplazar y adquirir alguna de las máquinas para llevar a cabo la administración y el mantenimiento. Para, sí, para la administración y el mantenimiento. Con respecto a la importancia del mantenimiento, pues tiene que haber una obtención de mejores beneficios. Diremos que si todas las empresas utilizan una maquinaria o que programaran su rutina de inspección, pues los tiempos que serían improductivos fueran menores, en lo cual se redundaría de una forma vital en la producción de la empresa, ya que es en un aspecto el auge económico sería pues mayor, ya que mayor de la que está teniendo en la misma situación. También en la inspección se utiliza para detectar el deterioro de componentes, también para ver la vida útil de tu equipo, que si este se envejece o se deteriora, pues tiene que ir cambiando dependiendo de sus condiciones mecánicas. En algunos de estos síntomas se pueden ser detectados por medio de una simple inspección. De las características más importantes de esta es que además de que se pueda reducir alguna pérdida, también puede evitar la producción, de que se detenga la producción o el paro de maquinaria y los elementos de la maquinaria o reparaciones sean muy costosos. En rutina de mantenimiento, pues para la correcta operación de tu equipo y que la vida sea útil, pues todo el equipo de trabajo de mantenimiento debe ser utilizado exclusivamente por un personal calificado. Entonces, antes de iniciar la operación de tu equipo, debes de inspeccionar los cables de conexiones por daños posibles a contactos flojos. En caso de encontrar daños, se le debe reemplazar, así como las conexiones también dañadas antes de iniciar la operación. Cuando sea necesario, también se debería de limpiar la superficie del pistón sellador, removiendo cualquier residuo que pueda haber ahí y que se encuentre adherido pues a este mismo. El pistón sellador también debe de estar limpio para efectuar una operación en el sellado y que el filtro de aire esté comprimido de la válvula. También el mantenimiento debe examinarse periódicamente. También inspeccionar visualmente el nivel del agua que se condensa dentro de este o fuera de este,
porque también no debe sobrepasar una altura indicada en la cual, pues, de lo contrario el agua podría ser arrastrada hasta el pistón de corriente de aire comprimido. También para purgar el agua condensada hay que abrir el tornillo existente que está en una mirilla. Asimismo debe de limpiarse el cartucho, que es el que filtra sí, está bien. El cartucho que filtra esta agua. El regulador de presión también puede ser permitido en los filtros plásticos y los recipientes de los lubricadores. También no deben de limpiarse con tricloroetileno. Para los lubricantes, utilizar también únicamente aceites minerales, inspeccionar la termocúpula, que son impurezas o deterioros de la misma. También utilizar únicamente aceites, inspeccionar la termocúpula otra vez para que se evite la descalibración de la misma. La descalibración pues es un proceso que altera la estructura del alambre de la termocúpula, y si el daño es muy considerable o si ya ven que ya no se puede reparar, pues se debe de reemplazar. Posibles fallas y soluciones. En la pantalla van a aparecer diferentes cosas detectadas en el regulador digital o en su pantalla digital. Estas son desplegadas abajo de la pantalla y se representan con una letra F enseguida de un número. Por ejemplo, aquí se puso el A56, pero en realidad se listan las fallas como la letra así de F1, F2, F3, así sucesivamente. Entonces cada una tiene una falla en específico. El F1 es cuando la termocúpula del pistón ya no está operando. El F2 es la polaridad de la termocúpula está inversa. Este problema se soluciona pues conectando la termocúpula como se indica en los manuales. El F3 es cuando la temperatura del sellado no se alcanza, entonces se tiene que inspeccionar el calentador, que es un tipo anillo, y cables de distribución eléctrica. En F4 aquí se despliega una señal. En esta señal pues deben de revisarse lo que son los interruptores. En el F5 es el regulador digital para este, y el F6 se debe revisar la frecuencia, más que nada la frecuencia principal que es necesario para saber si se cambia de fase o si se queda en la misma. Lo que tenemos aquí de instrucciones generales de seguridad, tenemos que ver también los símbolos que te presentan. Por ejemplo, las señales de precaución, las señales de alto voltaje, las señales de superficie caliente y las señales, en este caso, de peligro de aplastamiento. Existen instrucciones generales de seguridad, potenciales fuentes de riesgo y dispositivos de seguridad del equipo. En instrucciones de seguridad es, por ejemplo, que no debe de haber personal no autorizado para manejar el equipo. También no puede haber personal menor de 16 años autorizado a operar el equipo. Otras tareas también puede ser el transporte, la instalación y la inspección del mantenimiento. No deben de ser realizadas por personal menos de 18 años. También los electricistas tienen que ser calificados
Estos deben estar autorizados para trabajar con altos voltajes. Ah, un asistente deberá un asistente deberá interrumpir lo que es el flujo eléctrico. En caso de que ocurra un incendio, este, ya que se interrumpió el flujo eléctrico, se deberá de extinguir el fuego por medio de un extinguidor de espuma desde una distancia prudencial. Las potenciales fuentes de riesgo en el equipo también es que han sido dañadas por una operación que no es segura. Pueden ser evitados pueden ser evitados um, previéndose con los equipos de seguridad necesarios. Sin embargo, como las tareas industriales, pues la mayoría son tareas industriales, existen diferentes riesgos potenciales que se deben de tomar. Quemadura, bueno, sí son riesgos potenciales, pero también se deben tomar en cuenta las posibles fuentes de riesgo, aparte de las físicas, que serían quemaduras por el pistón, porque este puede alcanzar hasta una temperatura de 300 grados Celsius. Tampoco se debe de colocar las manos en el pistón sellador. Tampoco debe de haber aplastamiento en el pistón sellador. Y la carga de ese también es más o menos aproximada de como 500 newtons. Entonces nunca se puede poner las manos entre el recipiente y el pistón sellador. Puede hacer fuego y explosión y lesión por partículas proyectadas, así como proyectiles, son las que se deben de tomar a consideración, ya que serían las causas por accidentes principalmente. Como recomendaciones, estas son recomendaciones generales. Al final de cuentas, en el equipo que nos dimos cuenta para utilizar esta, pues tienen un sellado de parámetros que deben de ser escogidos de tal forma que realicen la operación que se necesita con el menor tiempo y el menor consumo de energía. De esta forma se optimiza el proceso. Pues ese es el fin de una máquina selladora de polímeros progresivo, que sea optimizado un proceso con el menor tiempo y pues obviamente con el menor consumo. Además que como vemos a lo largo de todo que un sellado es que un buen sellado un buen sellado de estos no genera ninguna basura y del material que se genera se puede reciclar. También la operación del equipo pues debe llevarse a cabo solamente por personal autorizado y adiestrado previamente. También los procedimientos de mantenimiento e inspección deben de realizarse de manera indicada al manual para asegurar la correcta operación del equipo. También en este caso el empleador también se debe de asegurar que nosotros leamos los manuales de operación y de mantenimiento del equipo que siempre están en disposición de operar. Y sería todo de mi parte. ¿Y tienes alguna pregunta? No, estuvo muy bien. Gracias.